y bienvenidos a otra enseñanza del domingo. Quiero que por favor pasen conmigo a Mateo capítulo 6. Hoy vamos a ver, seguimos con el tema de la oración, tan profundo es y nunca lo vamos a terminar, entonces vamos a seguir aprendiendo acerca de la oración. El tema para hoy es obediencia y comunión en la oración. Bueno, nosotros como hijos amados que somos de Dios, siempre buscamos que el Padre se lleve la gloria de lo que sea que nosotros le elevemos a Él, de lo que vayamos a pedirle. Y la oración a nosotros nos permite involucrar a Dios en nuestros planes y ver además si nuestros planes coinciden con los de Él, porque no siempre es así. A la vez, la oración nos permite a nosotros al participar en los planes de Dios, colaborar con Dios en los deseos de Dios, en los inmensos deseos de bien que tiene Dios para con la humanidad. Para nuestro mayor bien, es decir, lo que mejor nos conviene a nosotros, es preferir que se haga la voluntad de Dios. Nosotros queremos saber qué quiere Él, y queremos también que se haga su voluntad. ¿De dónde aprendemos nosotros cuál es la voluntad de Dios? Pues de la Escritura, de la palabra de Dios, de la Biblia. Así que vamos a Mateo 6, justamente a la Biblia, donde hay un ejemplo que es muy grande en este aspecto de la oración y de nuestra vida de obediencia a Dios y a su palabra. El ejemplo lo dio, imagínense quién, nada menos que nuestro querido Señor Jesucristo, que le estaba enseñando a sus discípulos a orar. Y al decir sus discípulos, bueno, por añadidura, está hablando de nosotros también. Mateo 6, versículo 9 dice: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase mi voluntad. Usted leyó conmigo, ¿verdad? Vio que no dice hágase mi voluntad, dice hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Bueno, el Señor Jesucristo expresó su deseo de que se haga la voluntad del Padre. Fíjese, en esta oración tipo, en este modelo de oración que contiene los elementos que puede tener una oración desde el corazón de un hijo al Padre, Él ahí expresa que se haga, pide que se haga la voluntad de su Padre. Eso es lo que expresó nuestro Señor Jesucristo. Bueno, esto es Mateo 6. Vamos a ir 20 capítulos más tarde, en Mateo 26, porque quiero que vean que esto que enseñó el Señor Jesucristo, Él lo vivió. Él lo vivió en Mateo 26. Vamos a ir solamente ahora al versículo 39. Dice: yendo un poco adelante, está hablando del mismo hombre que le enseñó a sus discípulos, es decir, a nosotros, que en la oración puede incluir, y debería incluir, hágase tu voluntad. Vamos a ver cómo reaccionó él en una situación de tanto estrés emocional, de tanta angustia. Mateo 26, 39, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Es el hágase tu voluntad de Mateo 6, 20 capítulos después. Él está confrontado con esta situación terrible que ningún otro ser humano ha tenido que confrontar ni tendrá que confrontar nunca. Porque para eso lo hizo el Señor Jesucristo. En ese momento, Él pidió a Dios liberación. Él le expresó su corazón, por supuesto que sí, pero también expresó desde adentro del corazón de su ser, como hijo de Dios que Él es, le pidió a Dios que se haga su voluntad. Sácame de esta, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres, que se haga tu voluntad. Es maravilloso. Y mire qué maravilloso nuestro Señor, que dice, hacia la mitad del versículo dice: Padre mío, si es posible. Mire el respeto del Señor Jesucristo en la oración. Mire usted cómo Él, qué es lo que Él pensaba de nuestro Padre,
que él le dice, mirá, sacame de esto, si es posible, sacame de esto. Expresó su dolor, su angustia, como nosotros hacemos en nuestras oraciones, pero fue respetuosamente, si es posible. Pero no sea como yo quiero, sino como tú. Primera de Juan capítulo 3, y luego que dejemos de acá, que vayamos a otros lados, dejen una marca aquí, porque este va a ser el versículo bandera para la enseñanza de hoy. Bueno, Dios se goza en otorgar nuestras peticiones cada vez que no vayan en contra de su voluntad, y expresa repetidamente su deseo que le pidamos. Dios quiere que le pidamos, a Él no le molestamos, a él le hace bien que le pidamos, Él quiere que le pidamos, es su voluntad que nosotros recurramos, que vayamos a Él para pedirle su ayuda, su asistencia. Bueno, la oración, no obstante, no es solamente para pedir y agradecer, sino también es para preguntarle qué es lo que Él quiere de nosotros. Nosotros necesitamos saber cuál es su voluntad para lo que sea que nosotros estemos pidiendo. Ahora sí, vamos a Primera de Juan, capítulo 3, en el versículo 22. Ahí dice: y cualquiera cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él. Lindo, ¿verdad? Hermoso. Pero sigamos leyendo, porque la pregunta acá deberá surgir, ¿por qué no? ¿Por qué es esto así? ¿Por qué si cualquiera cosa que pidiéramos, la recibiremos de Él? El versículo continúa diciendo, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Eso también forma parte del versículo. El versículo no termina donde nos gusta a nosotros, que es cuando dice cualquiera cosa que pidiéramos la recibiremos de Él. El versículo es más largo. Muy bien. Acá hay 4 verbos que son importantes reconocer en este versículo, ya que le vamos a sacar bastante jugo al versículo. Los 4 verbos son recibir, pedir, guardar y hacer. Vieron que dice recibiremos, pidiéremos, guardamos y hacemos. Son 4 verbos. El beneficio de recibir está asociado al de pedir. El beneficio de recibir de parte de Dios, de acuerdo a lo que nosotros vemos en este versículo, está asociado a pedir, a guardar y a hacer. Por eso es importante que vamos a desmenuzar este versículo. Muy bien. Y los tenemos que considerar en su conjunto, porque son el bloque que conforman un versículo. Muy bien. Aquí este versículo asume que guardamos y hacemos sus mandamientos. En realidad no lo asume el versículo, lo asume Dios, que fue el que reveló a Juan que escribiera esto y que después se transformó en un versículo, ¿no es cierto? Así que ahí fíjense que dice, la recibiremos de Él porque guardamos sus mandamientos. En realidad podría haberlo dicho de una manera que uno podría decir que sea más obvio, más marcadamente condicional. Por ejemplo, podría decir, la recibiremos de Él si es que guardamos, pero no dice eso, asume que nosotros guardamos y hacemos. Entonces dice, la recibimos porque guardamos y hacemos. Eso es lo que quiero decir, es una forma amorosa de explicar esta condicionalidad. ¿No es cierto? Es igualmente condicional, pero es una forma amorosa de hacerlo asumiendo que nosotros guardamos y hacemos su palabra, ¿no es cierto? Las cosas que son agradables de Él, delante de Él, que bueno, por supuesto es hacer su palabra. Muy bien. Básicamente, sus mandamientos son su palabra. Y si la guardamos y la hacemos, yo digo guardar en el hacer, porque no es tan solo guardarla, sino que la guardamos y las ejecutamos, los ejecutamos a los mandamientos de Dios. Por eso hablo de guardar en el hacer. Es no tan solo guardarlo y quedármelo para mí y no hacer nada con eso, sino que lo guardo haciéndolo, lo guardo dentro de mi corazón y lo voy poniendo en marcha en mi vida. Bueno,
Al hacerlo, al guardar esta palabra, nosotros vamos sabiendo cuál es la voluntad de Dios. La vamos estudiando directamente de las Escrituras. Cuando abrimos la Biblia y nosotros leemos y vemos qué es lo que quiere Dios y qué es lo que le bendice, qué es lo que le da gloria, entonces vamos aprendiendo de Él cuáles son sus mandamientos y como quien no quiere la cosa, pero queriendo la cosa, vamos poniendo en marcha la palabra de Dios en nuestras vidas. Eso lleva tiempo, pero vale la pena. Y no siempre es pena, así que vale la pena, vale el gozo, siempre hacer la palabra de Dios. Recuerdo mantener una marca en 1 de Juan 3, ya vamos a regresar, pero vamos a Salmos, por favor, a la mitad de la Biblia. Salmos, capítulo 99, Salmos 99. Salmos 99, en el versículo 5, nuestra Biblia dice así: exaltad a Jehová nuestro Dios, y postraos ante el estrado de sus pies. Él es santo. 6. Moisés y Aarón entre sus sacerdotes, y Samuel entre los que invocaron su nombre. Invocaban a Jehová, y él les respondía. En columna de nube hablaba con ellos. ¿Por qué habrá sido esto así?, pregunto yo. Bueno, el versículo sigue diciendo el por qué. Porque guardaban sus testimonios y el estatuto que les había dado Jehová. En el 8, Dios nuestro, tú les respondías, les fuiste un Dios perdonador y retribuidor de sus obras. Bueno, Dios no ha cambiado. Dios sigue siendo perdonador y sigue siendo retribuidor de sus obras y sigue deseando que nosotros vayamos a Él. Sigue deseando que guardemos sus testimonios, que guardemos su estatuto, que guardemos y que hagamos su palabra. Es el mismo deseo que Él tiene desde siempre. Vamos al 103, ahí nomás. Salmo 103. Empezamos en el versículo 13. Dice: como el Padre se compadece de los hijos, eso lo podemos entender, quienes somos padres y todos nosotros que somos hijos, como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Versículo 15 dice: el hombre, como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. Mas la misericordia de Jehová, es decir, en contraste a aquel hombre que está y un día deja de estar, la hierba que está y deja de estar, en contraste, más la misericordia de Jehová es desde la eternidad hasta la eternidad, lógicamente, porque la misericordia de Dios y Dios no se separan. Dios es desde la eternidad hasta la eternidad, para explicarnos a nosotros, que somos gente que no tenemos eternidad, lo que tenemos es vida por siempre, vida perpetua, pero no eternidad, porque nosotros tuvimos un comienzo. Dios no, su misericordia tampoco tuvo un comienzo. Entonces, la misericordia de Dios lo viene acompañando desde la eternidad y lo seguirá acompañando hasta la eternidad. Bueno, más la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto. Estamos en el Antiguo Testamento y ya estaba hablando sobre quienes estaba su misericordia, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para guardarlos y nunca hacerlos. No, para ponerlos por obra, los guardaban haciéndolos. Eso es. Esa es, la palabra de Dios tiene una cantidad inmensa de documentación sobre las condicionalidades que nos muestra nuestro Padre para nuestro bien. De alguna manera, el creyente neófito ha computado y creído que la cosa con Dios es automática o es a su mandato. Por eso generalmente al leer Juan 1, la primera de Juan 3:22 que leímos, la recuerdo, no vayan, dice: cualquiera cosa que pidiéramos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él, eso dice el versículo.
cualquiera cosa que pidiéramos la recibiremos de Él. La agarran eso y chao. Y ahí dejan de leer, porque esa es la parte conveniente, esa es la parte linda, esa es la parte que tiene que hacer Dios. Pero en la siguiente parte, ahí estás vos, ahí tiene tu nombre, esa parte. Todo el versículo forma parte de la palabra de Dios, no solamente esa primera y linda cláusula. El versículo es entero y no termina en la coma, ahí donde dice cualquiera cosa que pidiéramos la recibiremos de Él, coma, tiene nuestra versión, no termina ahí el versículo sigue. Entonces, según lo que nosotros podemos entender del contexto de este versículo, eso es, obviamente, está en el versículo, es clave para tener oraciones respondidas. Está en el versículo, está en la Biblia. Juan capítulo 15, por favor, los evangelios, el precioso evangelio de Juan. Juan 15. El versículo 7 dice algo que es maravilloso. Fíjense, dice, si permaneciereis en mí, condicional, es un sí condicional, si permaneciereis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, mirá lo que dice ahora, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Es como el versículo anterior, pero un poquito al revés. El otro decía, pedís todo lo que quieres y después da la condición. Acá te dice la condición y luego te dice, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Mire la importancia de la comunión y lo importante que también es la obediencia. Permanecer en el Señor Jesús y que sus palabras permanezcan en nosotros. Entonces, sí, la segunda parte del versículo que dice, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Esto es lo que decimos, que el versículo no se termina donde nos gusta. El versículo es más largo y la Biblia es más grande. Estamos en Juan 15, ¿verdad? Vamos ahora al versículo 16. Juan 15, 16. El Señor Jesucristo les dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que os quedéis tranquilos y no hagáis nada. No, para que vayáis y llevéis fruto. Y continúa diciendo, y vuestro fruto permanezca. ¿Para qué? Para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Damas y caballeros, estos detalles que Dios nos provee en su palabra acerca de la oración son profundos, son importantes y forman parte de lo que tiene que ser nuestro conocimiento y entendimiento de lo que es la oración. Permanecer en nuestro Señor nos va a traer el beneficio del fruto, que en realidad el fruto es el elemento visible de nuestra comunión con el Señor, ese es el fruto. Nadie puede ver tu comunión con el Señor, pero ven tus frutos, entonces pueden darse cuenta de que hay algo ahí, de que hay comunión tuya con el Señor. Bueno, entonces, de acuerdo a estos versículos, todo lo que pidiéramos al Padre en su nombre, cuando existe esta permanecer en el Señor y en sus palabras, Él nos lo dará, dice. Bueno, obviamente, guardar los mandamientos de Dios es clave para tener oraciones respondidas. Así como nosotros tenemos nuestros deseos, nuestras intenciones, nuestras prioridades, nuestras necesidades, Dios también las tiene. Nuestro Padre Celestial también las tiene. Si estamos en comunión con nuestro Padre, también lo estaremos con sus intenciones. Y oraremos también por las cosas que estén en su corazón, no solamente por las que estén en el nuestro. Nada malo con expresarle a Dios lo que tenés en tu corazón. Al contrario, te invita miles de veces en su palabra a que lo hagas. Pero también considera a ver qué es lo que quiere Dios de vos. Nosotros podríamos concluir en realidad que la espina dorsal de la oración es que sea hecha su voluntad, no la mía. Oramos para traer en concreción los deseos de Dios que definitivamente nos van a bendecir de alguna manera.
Nuestros corazones entonces tienen que estar orientados a ser agradables a nuestro Padre y complacerlo en cada cosa que nosotros hagamos. Dios es glorificado cuando disfrutamos de su bondad y de las buenas cosas que tiene reservadas para nuestro bien. Tenemos que saber eso, tenemos que estar seguros de eso, tenemos que estar firmes en eso, porque es el corazón de nuestro Padre. Vean, aun cuando las cosas se dieran de una manera que pareciera que no fuera conveniente para nosotros, nuestra vida en santidad se enfoca particularmente en complacer a nuestro caso. Así fue el tema con nuestro Señor Jesucristo. Él, en su andar hacia el final de su vida terrena, digamos, se confrontó con estos desgraciados que fueron a buscar su vida, que fueron a buscarlo para torturarlo y luego terminar muerto. El Señor le expresó su corazón a Dios, pero también atendió los deseos de Dios, y si íbamos a ser redimidos, el Señor Jesucristo, que era el Cordero de Dios, el Cordero perfecto, tenía que ser sacrificado, lamentablemente. Entonces, Él le expresó su deseo, Él quiso ser librado, pero no había caso. Entonces, prefirió hacer la voluntad de Dios. Eso es lo que yo estoy diciendo, que cuando uno va a Dios, va con un pedido, con el pedido que tengas a la mano, con la angustia o el gozo que tengas en lo profundo de tu corazón, pero estás dispuesto a hacer el cambio si hubiera necesidad de hacerlo, como fue el caso del Señor Jesucristo. Deuteronomio capítulo 4. Maravilloso que nos podamos mover con tranquilidad entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento para poder ver principios que son inmutables a lo largo de todo el tiempo, de todo el tiempo, de toda la humanidad. Fíjense que nosotros estamos hablando acá de comunión y de obediencia al guardar los mandamientos de Dios. Por eso podemos ir con tranquilidad a cualquier lugar de la Biblia. Dios siempre le complació que los suyos le obedezcamos. Deuteronomio 4, versículo 1. Dice: ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño, para que los ejecutéis. ¿Ves lo que dice? Y viváis, y entréis, y poseáis la tierra que Jehová, el Dios de vuestros padres, os da. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os ordene. Fíjense, el interés que los guardemos y que los hagamos. Versículo 6. Guardadlos pues, primero los guardás, y ponedlos por obra. Por eso yo hablo de guardar en el hacer. No te los guardás tan solos, los guardás y los hacés, como si fuera la misma cosa. Porque es imposible dos verbos que funcionen como uno. Bueno, acá tenemos que pensar como que están juntitos los verbos, como que son, no sé, son dos verbos que van siempre en compañía. ¿Por qué dice guardadlos pues y ponedlos por obra? ¿Por qué? Porque esta es vuestra sabiduría, dice el versículo, y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Hermosos versículos de la Escritura que muestran la importancia de no añadir ni disminuir, es decir, la palabra y un poquito o la palabra menos un poquito. No, la palabra tal cual es. Vos la descubrís de a poquito en tu vida y la vas guardando y la vas utilizando en tu vida. Nosotros hacemos eso con la palabra de Dios porque nos damos cuenta en la palabra de que eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos para nuestro inmenso bien. Mateo 7, por favor. Ahora, cuando uno hace la palabra de Dios, por supuesto es el primer beneficiado de eso, pero los que te rodean también son beneficiados con eso.
No solamente vos, sino quienes te rodean, la gente a la cual servís, la gente con la cual estás. Todos somos bendecidos de que el resto de nosotros andemos en la palabra de Dios, andemos conforme a lo que dice la palabra de Dios. Mateo 7, versículo 21 dice, es importante esto, es el Señor Jesucristo que dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Decir es una cosa, cualquier cosa se puede decir, pero no todo lo que decís lo hacés. Decir es barato, es un poco más caro hacer. Bueno, hagamos lo que es más caro. Decir y hacer, no solo el que dice Señor, Señor, sino el que hace la voluntad de mi Padre. En el 24 dice, cualquiera pues que oye estas palabras, bueno, es importante oírlas, como es importante guardarlas, y las hace. Las guarda y las hace. Las oís, las guardás y las hacés. Le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Esta es la opinión de nuestro Señor Jesucristo. Es muy lógico, pienso yo, y no importa que yo piense que es lógico. Es lo que dice la palabra de Dios que dijo a nuestro Señor. Y bueno, pues, esta es la opinión de Él, y entonces la prudencia consiste no solamente en oír, sino en oír y hacer las palabras. Ahora bien, ¿qué beneficio va a tener la persona que oiga y haga la palabra del Señor Jesucristo, que en rigor es la palabra de Dios? Versículo 25 lo dice, descendió lluvia y vinieron ríos, es decir, le pasó de todo a este pobre hombre de este ejemplo, y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, vicisitudes que podemos tener nosotros en la vida, adversidades, cosas que no nos van bien. Bueno, nos viene con todo, pero dice acá que el que oyó y las hace no cayó. ¿Por qué? Porque estaba fundada sobre la roca. Cada vez que nosotros fundamos nuestra vida sobre la palabra de Dios, que oímos o que leemos, las guardamos y la hacemos, quiere decir, en la opinión del Señor Jesucristo, que es una opinión autorizada, dice que edificamos nuestra casa, la casa de nuestra vida, la casa de nuestra vivencia, la edificamos sobre la roca. Santiago capítulo 1, por favor. Siempre, definitivamente siempre que su palabra sea puesta por obra, nosotros vamos a ver en nuestras vidas frutos beneficiosos de la buena voluntad de Dios para con nosotros. Siempre. Esto no falla. Vos ponés en marcha la palabra de Dios en tu vida y vos vas a ver los frutos de Dios en tu vida. No falla. Vos vas a andar sobre la roca, vos vas a andar sobre el camino seguro, sobre el camino consolidado que caminó nuestro Señor Jesucristo. Santiago 1, mirá el versículo 25 lo que dice. Mas el que mira atentamente a la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella. No es que la lees hoy, te entusiasmaste con un versículo y dentro de 7 meses te volvés a entusiasmar con un versículo y casi que abrís la Biblia para leerla. Casi, pero no lo haces. No, permanece, habla de continuidad, habla de permanecer, no de chispazos de entusiasmo. El entusiasmo lo pongo yo, damas y caballeros. Soy yo el que tengo que decirle a Eduardo Dinotto qué es lo que él tiene que pensar. Porque hay un viejo hombre que soy yo de antes y hay un nuevo hombre en mí que me indica hacia dónde yo tengo que ir de tal manera que yo lo glorifique a Dios y honre el sacrificio de mi Señor por mi vida. Bueno, ese nuevo hombre me indica a mí que yo vaya a la palabra de Dios y que permanezca en la palabra de Dios. No cada 7 meses, cada año y medio, leer un versículo y entusiasmarme. Yo soy el que voy a hacerlo porque yo me digo a mí qué es lo que tengo que hacer. Permito que el nuevo hombre en mí, Dios en Cristo en mí, me indique qué es lo mejor para mi vida. Entonces,
Dice, más el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, atención y perseverancia, no siendo un oidor olvidadizo, sino en contraste a todo esto, siendo hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Lógico, porque lo que hará será la palabra, entonces será bienaventurado. ¿Quién no quiere ser bienaventurado? ¡Qué bárbaro! Es hermoso todo esto que estamos viendo. Vamos a Primera de Juan, pero no vamos a ir al 3 ahora, vamos a ir al capítulo 2, Primera de Juan 2. Ya estamos en el Nuevo Testamento, ¿eh? Y la bienaventuranza acá hemos visto que radica en hacer la obra, ¿eh? No solamente en oírla y olvidarla. Primera de Juan, capítulo 2, en el contexto, por supuesto, del capítulo 3, vamos a ir al versículo 3. Primera de Juan 2, 3. Dice, y en esto sabemos que le conocemos. Miren, ¿en qué sabemos que le conocemos? Si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo lo conozco, y no guarda sus mandamientos, segunda vez que se usa el verbo guardar, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Vean, cualquiera que es mentiroso, la verdad no está en él. Y cualquiera que decís que la verdad no está en él, se constituye mentiroso. Lo dice de dos maneras diferentes para que entiendas, que si vos lo conocés, si vos decís que lo conocés, pero vos no guardás su palabra, entonces, viejo, sos un mentiroso. 5. Pero el que guarda, tercera mención del verbo, pero el que guarda su palabra, en este, verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Eso dice la palabra de Dios, esta porción preciosa de la palabra de Dios que acabamos de leer. Vean. Los mandamientos del Señor Jesucristo son la palabra de su Padre. En 3 versículos menciona el verbo guardar 3 veces, conectadas cada vez con el andar y el amor. De la misma manera se espera de nosotros que permaneciendo en Él andemos y amemos, como lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor anduvo y amó. Nosotros, se espera de nosotros que andemos y amemos como lo hizo Él. Entonces, estamos hablando de un guardar activo. ¿Lo ven? Es un guardar activo, de un guardar en el hacer. El amor de Dios se evidencia haciendo lo que Él dice en su palabra que hagamos. Eso es obediencia. Haciendo en su palabra lo que su palabra dice que hagamos. Eso es obediencia. No será obediencia, sino hasta el momento en que hagamos lo que guardamos de su palabra en nuestro corazón. Guardar la palabra tan solo no es obediencia. Para que lo sea, tiene que ser guardar y hacer. Eso es obediencia. Toda esta palabra que estamos, Efesios 3, por favor, este es un barrio conocido, espero, para la mayoría de nosotros. Toda esta palabra que estamos estudiando acerca de la oración es lo que nosotros podríamos llamar una lectura estricta. ¿Está bien? Es imprescindible reconocer que cada caso puede ser impactado por la misericordia de Dios, que es infinita, desde la eternidad hasta la eternidad. Por eso nunca nosotros podemos decir, no sería lógico, no sería bíblico, sería incorrecto, nunca nosotros podemos decir qué oración va a responder Dios a los suyos, porque eso es algo que tiene que ver con Dios y con la persona. No estamos diciendo, no, mirá que si vos no haces esto, Dios no te va a responder, o mirá que para que te responda tenés que hacer aquello. Vea, estamos estudiando las generalidades de la oración, estamos estudiando directamente de la palabra de Dios. Y en cuanto a la misericordia y las respuestas posibles de Dios, Efesios 3:20 dice, y a aquel que es poderoso
para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos. La pregunta es cuánto pido y cuánto entiendo. Dios va a ir más allá, dice acá, según el poder que actúa en nosotros. Termina en el 21 diciendo, a Él sea la gloria, a Él sea gloria en la iglesia de Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. ¿Y quién no va a decir amén a esto? Por supuesto que sí. Maravilloso, maravilloso versículo de la Escritura. Nadie puede añadir nada a este versículo. Ahora sí, primera de Juan capítulo 3, donde habíamos dejado la marca. Por eso nosotros no podemos decir de ninguna manera, orar por esto está bien, pero por aquello está mal, como tampoco podemos decir, orar de esta manera está bien y orar de aquella otra está mal. Así que no nos ponemos en esa situación, nos ponemos en la situación de que lo que está en la palabra lo queremos aprender. Estamos viendo estos principios, entonces simplemente los declaramos, los compartimos entre nosotros para saber más. Porque deseamos oraciones respondidas. Nosotros queremos que Dios responda a nuestras oraciones. Bueno, primera de Juan 3:22, ya lo leímos, lo voy a leer de nuevo, dice, cualquiera cosa que pidiéramos la recibiremos de Él porque guardamos sus mandamientos. Ya tiene más sentido el versículo, ¿no? Y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Bueno, Lucas 18. Es importante tener en cuenta, recuerden que la palabra de Dios es el contexto de sí misma. Cada versículo cada palabra está dentro de un contexto, cada versículo está dentro de un contexto, cada capítulo de un libro está dentro de un contexto, pero hay un contexto general que es la Biblia. El caso no es que nosotros cualquier cosa que pidiéramos la recibiremos de Él porque guardamos sus mandamientos, no es que en todas las situaciones oramos una vez y recibimos de Dios al toque, al tiro, de una, inmediatamente, aunque guardemos y hagamos su palabra. Nosotros también estamos instruidos en la palabra de Dios a pedir hasta obtener, como hizo la viuda con el juez injusto. Lucas 18, versículo 1, siempre me gusta aclarar, esto es una parábola, es una historia ficticia que pretende enseñarnos, instruirnos en un tema en particular. Vamos a ver que acá hay una viuda que pide y un juez que es injusto. No compara a Dios con un juez injusto. Dios mío, sería una locura, y menos de parte de nuestro Señor Jesucristo. Por supuesto que no. Lo que está enseñando es que hay que insistir. En ocasiones hay que insistir. Eso es lo que está enseñando esta parábola. No que Dios sea un juez injusto, pero sí que nosotros tenemos que recurrir a Dios con el pedido. Lucas 18, versículo 1 dice, también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Ahí está, no desmayar en la oración. No habla de desmayar clínicamente, médicamente hablando, no, habla de dejar de pedir, decir, bueno, ya no pido más, ya se lo pedí 7 veces a Dios, o ya se lo pedí una vez y Él tiene memoria, Él se acuerda. No, la palabra nos instruye a orar sin desmayar. Vos vas a Dios y le pedís la misma cosa hasta que lo tengas si es que está disponible. Diciendo, el 2, había en la ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Ven, esto no puede ser comparado con nuestro querido Padre Celestial. Había también en aquella ciudad una viuda a la cual venía él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso, debe haber dicho, uy, esta señora me tiene cansado. Dios no haría eso. Y él, así que está exagerando acá en esta historia ficticia para que nosotros entendamos que si aún este juez injusto le hizo justicia a la mujer, bueno, que nosotros tenemos que ir a Dios con nuestro pedido, angustioso o gozoso, de cualquier manera, pero con nuestro pedido a Dios. 4. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombres, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¡Qué pregunta lógica!
Es una pregunta retórica, no necesita respuesta, es tan lógica la respuesta. Por supuesto que Dios hará justicia. ¿Se tardará en responderles? Por supuesto que responderá antes que el juez y no lo hará de manera injusta. Os digo, por las dudas, pero comienza diciendo el 8, diciendo, os digo que pronto les hará justicia. Maravilloso. Regresamos a 1 de Juan capítulo 3, por favor. Así que observamos en la palabra de Dios que pedir una vez y olvidar el asunto puede no ser suficiente para recibir, porque esa válida acción, imprescindible acción de pedir, debe entrelazarse con obedecer, con la obediencia. El versículo dice que recibimos aquello por lo que oramos, porque guardamos sus mandamientos, habíamos leído 1 de Juan 3:22. Y hacemos lo que le place a Dios. Se los leo yo, no hace falta que vayan, pero es importante para lo que les voy a decir ahora. 1 de Juan 3:22, le recuerdo, dice, sería bueno memorizarlo. Cualquiera cosa que pidiéramos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Bueno, ustedes saben, hay un autor que dice que los verbos guardamos y hacemos, en 1 de Juan capítulo 3, están en lo que él llama un presente acostumbrado, indicando una acción regular y habitual. Lo voy a decir de nuevo, para que vean bien la grandeza de estos dos verbos. Dice que guardamos y hacemos están en lo que él llama un presente acostumbrado, indicando una acción regular y habitual. Entonces, acá lo que sería regular y habitual es que nosotros guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables de él. Eso es habitual en nosotros. Esa es nuestra costumbre. Eso es lo que hacemos. Entonces vamos a la primera parte del versículo que dice, cualquiera cosa que pidiéramos, la recibiremos de Él. Miren lo que nos está informando este versículo, para nosotros, para nuestro bien, para que nosotros recibamos, para que tengamos frutos de nuestra habitualidad en serle obedientes, en hacer cosas que le agradan a Dios. Fíjense. Esto que hablamos es muy lógico de lo habitual y de lo regular, porque a Dios le place nuestra conducta santificada a lo largo del tiempo. No está mal tener conducta santificada aún a los chispazos, pero lo mejor es mantenerse en ese andar de santidad. Tener un andar que le bendiga a Dios, que le dé gloria a Dios, que bendiga a tus hermanos en Cristo, que tener un andar que honre lo que hizo el Señor Jesucristo por tu vida. Uno debe pensar en esas cosas. ¿Saben? Es tristísimo cuando uno ve hermanos en Cristo que lo tratan a Dios como si fuera una máquina expendedora, es decir, estas que tienen bebidas y golosinas, y no sé, papas fritas y ese tipo de cosas, son manías. Vos vas a la máquina, pones una moneda o un billete, marcás un código y hay como un tornillo así, tac, cae la cosa que querés y la tomás. ¿Cómo vamos a poner a Dios así en esa situación de que pones un billete, apretás un botón y sacás lo que querés? Nuestro Dios no es una máquina expendedora, no vende nada nuestro querido Dios. Necesita de nosotros el respeto, de nuestro guardar y hacer su palabra, de que sea normal para nosotros, que sea algo que nosotros nos proponemos en nuestra vida, andar en santidad. Nadie es perfecto. Cada tanto nosotros nos patinamos y nos vamos al barro, pero no nos gusta el barro, no nos gusta patinarnos al barro, pedimos perdón y regresamos a nuestro querido Padre a andar en santidad. Daniel capítulo 9. Así que esto es muy importante que nosotros tengamos estas cosas en cuenta. Y claro que hay un detalle, que ya lo hemos hablado en otros versículos,
de la conducta de Dios que es misericordiosa, ¿no es cierto? Él merece nuestros esfuerzos para estar sin pecado delante de Él. No obstante, no siempre recibe ese trato de nuestra parte. La palabra dice que cuando nos hizo sus hijos, dice que no tomó en cuenta, cuando nosotros, antes de ser hijos de Dios, éramos hombres naturales, eso enseña la palabra de Dios, ¿verdad? Bueno, cuando éramos hombres naturales, dice que Dios nos hizo sus hijos, no tomando en cuenta nuestros pecados. ¿No dice eso en 2 Corintios 5? Bueno, eras hombre natural, Él no tomó en cuenta tus pecados y te hizo su hijo. Bueno, ahora quiere que te mantengas con lo mejor de tu ser. Por eso digo, nadie es perfecto, pero no puede darte lo mismo andar en santidad que no andar en santidad. Dios quiere que hagas tu mejor esfuerzo para andar en santidad. Entonces, debe de recibir la mayor cantidad de veces que se pueda por el esfuerzo de nuestra parte en hacer su palabra en nuestras vidas, tener un andar que lo bendiga a Dios, que le dé la gloria a Dios, ¿no es cierto? Bueno, la gente que ignora a Dios y sus mandamientos, o que vive una vida pecaminosa y no le importa, y le pide ayuda, no somos quien para decir que Dios, sí, Dios ayuda, o no, Dios no te ayuda. No decimos eso para nada. Por favor, no nos vamos a poner nosotros ahora a legislar, bueno, a este lo va a ayudar y a este no lo va a ayudar. No estamos diciendo eso, pero la lógica diría, ¿qué garantía tiene de la respuesta si le da lo mismo andar según la palabra de Dios o quebrar la palabra de Dios? Por eso, de nuevo, así como no decimos qué oración responde Dios y cuál no, nunca diríamos eso, tampoco vamos a decir esto, pero ¿cuál sería la lógica? La palabra de Dios te dice cómo tenés que andar, y si a vos no te importa, bueno, ¿cuál sería la lógica? Porque no estarías así, no sería un deseo de tu corazón el andar según la palabra de Dios. Así que siempre, gracias a Dios, nosotros contamos con la misericordia de Dios. No sabemos hasta cuánto en cada situación, no nos importa, no es cuestión nuestra. Daniel 9, por favor, en el versículo 18, miren, Daniel era un hombre maravilloso. Daniel 9, 18 dice, inclina, oh Dios mío, tu oído y oye. Abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre. Porque no elevamos nuestros ruegos ante ti confiados en nuestras justicias. Es decir, nosotros sabemos que cada tanto estamos en el barro. No queremos estar en el barro, pero cada tanto Dios nos tropezamos y vamos al barro, pero no queremos estar en el barro, no es nuestro deseo ese, nuestro deseo es satisfacerte, entonces no confiamos en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. Qué gran hombre que Dios le reveló lo que tenía en su corazón, le debe haber dicho algo parecido, escribí esto que me pediste, en los términos que me lo pediste, y Daniel escribió. Qué maravillosa confianza la de este hombre. Es importante reconocer que hay conductas que de no estar en santidad sí podrían impedir o podrían estorbar nuestras oraciones. Salmos 34, por favor. Vamos a ir a la mitad de la Biblia. Salmos 34, en el versículo 13, dice, guarda tu lengua del mal, mire el consejo, y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. La ira de Jehová está contra los que hacen mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Claman los justos y Jehová oye y los libra. ¿De cuántas de sus angustias? De todas sus angustias. El justo es aquel que quería hacer la palabra de Dios, que quería estar en buenos términos con Dios. Ahora aclaremos un par de cosas. Usted es hijo, no hay ira para usted. Ni su memoria será cortada.
Pero esto indica que el Padre, nuestro Padre, está en el extremo más alejado del mal, del engaño, de todo lo que no es el bien, de todo lo que no es la paz. Estas cosas no le agradan a Dios y hemos aprendido que Él desea que hagamos las cosas que sí le agradan. Seguimos en Salmos, pero esta vez vamos al 66. Recuerden lo que leímos en el 34, porque se repite, similar cuestión se repite luego en 1 de Pedro cuando vayamos ahí. Salmo 66, en el 16 dice: venid, oíd todos los que teméis a Dios, y contaré lo que ha hecho a mi alma. A él clamé con mi boca, y fue exaltado con mi lengua. Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Mas ciertamente me escuchó Dios, atendió a la voz de mi súplica. Bendito sea Dios, que no echó de sí mi oración, ni de mí su misericordia. Hermoso, qué lindo, qué bien expresado. Y ahora vayamos a 1 de Pedro, capítulo 3. Nosotros tenemos que tener siempre en cuenta que nuestro Padre es infinitamente misericordioso y que además merece todos nuestros esfuerzos de caminar en amor, haciendo nuestra su voluntad. Es decir, es la de Dios, la quiero hacer mía. Así tengo que trabajar en mi vida. Tengo que hacer de su voluntad mi voluntad. Entonces, confiamos en su misericordia y entonces tenemos un andar de santidad. 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 8. Dice: finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Porque el que quiera amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal, y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala. Apártese del mal y haga el bien son dos acciones que Dios quiere que hagamos. ¿Por qué será que hay que hacer los que dicen estos 3 versículos que acabamos de leer? Bueno, porque los ojos del Señor, dice el 12, están sobre los justos. ¿Se acuerdan del Salmo 34 que leímos hace un ratito? Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Damas y caballeros, esto ya es el Nuevo Testamento. Ya estamos fuera del Antiguo Testamento. Tiene todo que ver esto que estamos estudiando con lo que estamos viendo en 1 de Juan capítulo 3, a donde ahora sí los invito a que vayan. Así lo leemos bien a partir del versículo 20. 1 de Juan 3, el versículo 20 dice: Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios, y cualquiera cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Las conductas que no son santificadas pueden impedir o estorbar nuestras oraciones y sus respuestas. Definitivamente, el pecado deliberado empobrece nuestra hermosa relación con nuestro Padre Celestial. Pecar básicamente es no hacer lo que dice la palabra de Dios. Desobedecer es pecado, es errar, es fallar y es andar fuera de la voluntad de Dios para con nosotros. En el versículo 22 se nos dice que guardemos sus mandamientos y que hagamos las cosas
que son agradables delante de Él. También el versículo 21 habla de que nuestro corazón no nos reprende y de que tenemos confianza en Dios. Si con seguridad sabemos que estamos haciendo su voluntad, nuestro corazón no nos va a reprender. No habrá mala conciencia en nosotros cuando tenemos la certeza de que estamos haciendo lo que a Dios le agrada. De esta manera sí podemos tener toda nuestra confianza depositada en nuestro Dios. Y ahora, ojo que también menciona inmediatamente que cualquiera cosa que pidiéramos la recibiremos de Él. Esta cláusula no es independiente del contexto en el que se encuentra, que es la de guardar sus mandamientos y de hacer las cosas que son agradables delante de Él. Son una unidad. No la podemos sacar y que tenga sentido. Como si fuera poco todo esto, para despejar toda duda, nos dice además cuál es su mandamiento: que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y que nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado, no sugerido, mandado. Entonces, damas y caballeros, nosotros necesitamos permanecer en nuestro Señor Jesucristo y hacer que sus palabras permanezcan en nosotros. Todo esto que estuvimos estudiando es lo que forma parte del contexto de pedid todo lo que queréis y os será hecho. Gracias, querido Dios, por tu palabra. Gracias por que podamos ver claramente las cosas que te bendicen, que te dan gloria, las cosas que son santificadas delante tuyo. Gracias por enseñarnos a tener un andar que realmente nos haga bien a nosotros, pero más que nada te dé gloria a vos y bendiga a nuestros hermanos en Cristo y a las personas que nos rodean. Te agradezco, querido Padre, por la simpleza, por la grandeza, por la profundidad de tu palabra que haces disponible para nosotros. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dios los bendiga.